Para todos los que están conectados, muchas gracias por acompañarnos en este webinar internacional en donde vamos a hablar de cómo se diseñan estructuras que van a contener líquidos, más exactamente pues las PETARES, las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues que se diseñan igual que otros tipos de estructuras para contener líquidos. Normalmente la normativa que se utiliza en Colombia es el ACI 350, que es la normativa del American Concrete Institute y tiene todos lo que es los lineamientos para diseñar estructuras que van a contener líquidos. Vamos a estar dos conferencistas en esta charla. Mi nombre es Jorge Rendón, ingeniero civil del Departamento Técnico de SICA Colombia, y también me va a acompañar la ingeniera Claudia Barragán del Departamento Técnico de SICA Colombia también. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias y vamos a continuar entonces con esta charla. El contenido, pues vamos a mostrar primero los antecedentes, por qué, o sea, cómo fallan estos tanques, qué es lo que dice la normativa, cuál es la importancia de esta charla. Seguiremos con códigos aplicables, qué es lo que se aplica de códigos a nivel internacional. Para el caso de Colombia y muchos países de Latinoamérica, el documento que se sigue es el ACI 350M del año 2006, que todavía está vigente. Vamos a explicar una parte muy importante de las estructuras para contener líquidos, que es el diseño sísmico, que normalmente se pasa por alto en nuestros países, y es el cálculo de las fuerzas dinámicas, y eso lo cubre el ACI 350.3. Vamos a hablar algo de la calidad del concreto que deben de tener estas estructuras. Y la segunda parte, digamos que esta parte va a ser lo que el diseño estructural como tal, y la segunda parte es el diseño de la impermeabilización estructural, que es el diseño de las juntas con sus respectivos sellos. Ahí en esta parte va a entrar la ingeniera Claudia Barragán a explicarnos todo lo que es el diseño de la impermeabilización estructural, diseño de juntas con sus respectivos sellos. Muy importante lo que son las cintas de PVC, cómo se escogen, y la parte final es qué vamos a hacer con los tanques existentes, cuáles son los productos, las tecnologías que se utilizan para la rehabilitación de este tipo de estructuras, porque ya se sabe que es más barato rehabilitar que demoler y volver a hacer. Y finalmente, pues unas conclusiones de lo que va a ser esta charla. Bueno, antecedentes, estamos mostrando en esta foto lo que es una PETAR en una industria de alimentos. Quiero que miren aquí esta línea de color rojo y miren la barriga que tiene el tanque, básicamente por el empuje del líquido. Esto prácticamente indica que la sección pues es insuficiente para el empuje del líquido. Seguramente no tuvieron en cuenta las fuerzas dinámicas y estoy señalando las fisuras. O sea, el tanque está completamente fisurado y aquí estoy mostrando el ancho de las fisuras. El problema con esto es que estos líquidos no se pueden escapar al medio ambiente porque causan contaminación. Son líquidos peligrosos, entonces estas estructuras tienen que ser totalmente impermeables, totalmente estancas para que esto no suceda. Este es otro tanque, este es un tanque ya en una zona elevada y vemos una foto en el proceso de fabricación, pero aquí estoy señalando cómo las viguetas tienen un espesor diferente, o sea, mala calidad en el vaciado del concreto. Adicionalmente a eso, las tuberías atraviesan la losa y no hicieron los respectivos sellos. Entonces hay problema con eso porque es muy mala la calidad. Cuando inauguraron el tanque pues empezaron las fugas, empezó el líquido a salirse. El problema cuando estas estructuras dejan escapar los líquidos es que causan corrosión al acero de refuerzo, como ven ustedes ahí en estos tanques. Esta es una corrosión en los muros y también por la parte inferior del tanque vemos
gran corrosión. Cuando esto sucede, pues prácticamente la estructura está sentenciada y solamente hay que esperar que pasen unos cuantos meses o años para que ya todo el acero esté comprometido. Entonces, estas estructuras tienen que ser totalmente estancas y no permitir el escape de los líquidos. Siguiendo con los antecedentes, hablando ya del diseño de estructuras que van a contener líquidos, nuestra normativa de construcción sismo resistente, que se llama la NSR10, tiene un capítulo que se llama capítulo 23, y este capítulo remite directamente a la normativa norteamericana ACI 350M del año 06, como el documento a utilizar o el documento de consulta para el diseño de todo tipo de estructuras que van a contener líquidos. Estamos hablando de concreto reforzado, estructuras de concreto reforzado. Entonces, este es el documento que hay que seguir y más adelante entramos a explicarlo. La otra realidad es que hay gran material técnico útil que se encuentran en el Internet, pero son documentos europeos, otros son documentos mexicanos, y no hay como una unificación por ese lado. Básicamente, el documento ACI 350 es el documento a seguir, pero no está traducido, es un documento que está en inglés. Entonces, muchas veces los ingenieros tratan de buscar otros documentos en español y ahí es cuando se pierden en lo que es hacer un buen diseño de estructuras que van a contener líquidos. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que son los códigos aplicables para el diseño de este tipo de estructuras. Básicamente a nivel mundial estamos repartidos, digamos, de esta manera. Lo que es la parte europea, siguen los lineamientos del Eurocódigo 8, cuya última actualización fue en el año 2006 y todavía está vigente. En la parte de Norteamérica, que tiene gran influencia con Latinoamérica y que es el caso de Colombia, pues seguimos los lineamientos de los códigos norteamericanos. En el caso de las estructuras de concreto reforzado, tanques, seguimos los lineamientos del ACI 350, que digamos tuvo su última actualización en el 2006, todavía está vigente. Entonces básicamente esa es, digamos, como a nivel mundial están divididos los diferentes países para el diseño de tanques. En Colombia les decía que tenemos el reglamento colombiano de construcción sismo resistente que se llama la NSR10, que es ley de la República y que es de uso obligatorio por los diseñadores y constructores. El capítulo 23 es el capítulo que remite directamente, como estoy señalando, al documento ACI 350. ACI 350 es el documento que hay que seguir para hacer el diseño de todo tipo de estructuras de concreto reforzado que van a contener líquidos. Este es el documento, vamos a explicarlo, cuál es el alcance, cómo es el diseño de este tipo de estructuras. Este documento se llama el ACI 350M, esta M significa unidades métricas, y el 06, que la última actualización grande se le hizo en el año 2006. Se llama Código de Estructuras de Concreto con Ingeniería Ambiental, debido a que estas estructuras pues, no pueden dejar escapar los líquidos porque contaminan el medio ambiente, y en el caso de tanques de agua potable no deben permitir la entrada de líquidos del exterior porque contaminan el agua potable. O sea, tienen que ser estructuras totalmente estancas. Este documento es un documento grande de unas 484 páginas. Como les digo, está todo en inglés y se apoya en otros documentos para hacer el diseño completo. Por ejemplo, para el cálculo de las fuerzas dinámicas o el diseño sísmico hay que consultar el ACI 350.3 y en el caso de petares o tanques que van a contener líquidos peligrosos se apoya en el ACI 350.2R y también utiliza al menos otros 4 documentos para el diseño de juntas y también para el sello de las mismas. O sea, él le va
lo va guiando a uno y utiliza otros documentos del ACI. Vamos a explicar este código, el ACI 350M, que es básicamente pues, un código de estructuras de concreto con ingeniería ambiental. Repito, ingeniería ambiental porque estas estructuras no pueden dejar escapar los líquidos que contienen. El alcance pues, es básicamente el diseño que comprende dos partes muy importantes. La primera parte es el cálculo de las secciones de los elementos estructurales con su respectivo acero de refuerzo, lo que es la fundación, los muros. Si tiene tapa, pues entonces sería la losa aérea, y es el cálculo estructural como tal. Y la segunda parte, que es muy importante, es el diseño de la impermeabilización, o sea, el cálculo de las juntas con sus respectivos sellos. Entonces, para que los líquidos no se escapen. Entonces, esta es una parte muy importante, sobre todo porque estas estructuras de concreto reforzado son muy grandes y hay que dilatarlas, hay que hacerles juntas para que el concreto no las haga, digamos, de manera aleatoria. Entonces, este diseño, ambos, la primera parte y la segunda, son responsabilidad del ingeniero estructural. Normalmente en Latinoamérica hemos visto que se hace la primera parte, pero la segunda parte, lo que es el diseño de las juntas y sus sellos, normalmente no lo hacen, entonces dejan que lo definan en la construcción y eso es un error bastante grande. Entonces, con les decía que son dos partes. Voy a explicar la primera parte, lo que es cómo se hace el cálculo de las secciones estructurales, o sea, el cálculo de los muros, las losas, las fundaciones, todo lo que es el concreto reforzado. Ya la segunda parte que estoy señalando acá con el cursor de color rojo corresponde a la parte de la impermeabilización estructural, que es el cálculo de las juntas con sus respectivos sellos, y esta parte la va a explicar la ingeniera Claudia Barragán en unos cuantos minutos. Entonces, si se hace un buen diseño utilizando esta normativa, su estructura va a tener una expectativa de vida entre 50 y 60 años. Estamos hablando del concreto reforzado como tal, pero obviamente lo que son las juntas, los materiales de las juntas pues tienen mucha menos expectativa de vida y tienen que ser reemplazados cada cuánto tiempo. Esto es algo importante y hay que tenerlo en cuenta. Con esta normativa uno puede hacer diseño de todo tipo de tanques o estructuras que van a contener líquidos y pueden ser tanques circulares, tanques rectangulares, ya sea de concreto reforzado o concreto postensado. Y aquí vemos una lista de lo que las estructuras que se pueden diseñar. Pueden ser tanques para tratamiento de agua potable o en color rojo, petares. También todo tipo de piscinas, ya sea con fines recreativos o fines deportivos. Esto es lo que cubre, digamos, esta normativa. Y ellos hacen énfasis en la impermeabilidad que tienen que tener esas estructuras. Y ellos dicen que la impermeabilidad está asegurada si se cumple con lo siguiente, o sea, que la mezcla de concreto esté bien proporcionada, bien consolidada sin segregación y curada apropiadamente. Se deben de minimizar los anchos de fisura y su profundidad. Para eso estas estructuras tienen gran cantidad de acero de refuerzo, normalmente de diámetros pequeños y muy juntos, de manera que no se formen fisuras de manera fácil. El acero de refuerzo tiene que estar, digamos, muy bien detallado y colocado de la manera correcta, respetando los recubrimientos y todo lo que es el detallado del ingeniero estructural. Y en la parte de color rojo, pues hago énfasis en el diseño correcto de las juntas y sus respectivos sellos para que no se escape el agua o no entre líquido al interior. Lo otro que es importante es que siempre hay que pintar o recubrir el concreto. El concreto nunca debe quedar en contacto con ningún líquido, ya sea agua potable o agua residual. Siempre esta normativa recomienda utilizar un recubrimiento o una membrana o algo protector, digamos, no dejar descubierto, desprotegido el concreto. Se pueden hacer diseño de tanques superficiales. En este caso, pues el mantenimiento de las tuberías es más fácil, su construcción también. Esto es, digamos, si se tiene buena capacidad portante del terreno
entonces no es necesario profundizar. Pero si no hay buena capacidad portante, pues hay que enterrarse, hacer un tanque enterrado. Estos tanques pues conservan de mejor manera la temperatura del líquido. En muchas ocasiones la tapa del tanque se utiliza con fines deportivos, canchas deportivas o para carreteras, paso de vehículos o también como helipuertos. O sea, la tapa pues se diseña de manera que pueda soportar las cargas que van a haber ahí. O uno puede hacer un diseño de tanque semienterrado también. Entonces, si uno quiere que la tubería pues no esté enterrada, esté en la parte aérea, pues es mucho más fácil hacerle mantenimiento. Entonces uno hace un tanque semienterrado. La parte sísmica es muy importante y este documento, el ACI 350, pues remite a este documento, el ACI 350.3, que es el diseño sísmico de estas estructuras, el cálculo de las fuerzas dinámicas. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer énfasis porque hemos visto que en Latinoamérica muchos ingenieros diseñan estas estructuras solamente teniendo en cuenta el líquido en reposo, o sea, cargas estáticas. Y hay países en donde hay producción de terremotos y terremotos grandes, entonces hay que tener en cuenta el líquido pero en movimiento. Entonces, en esta diapositiva muestro el reglamento colombiano, la NSR 10, el cual remite al ACI 350 y para la parte sísmica, el ACI 350 remite al ACI 350.3, que es el diseño sísmico, el cálculo de las fuerzas dinámicas. En la parte de abajo está el otro documento, pero este ya es para el cálculo de estructuras que van a contener líquidos peligrosos, sobre todo en esta parte está el diseño de juntas, y eso lo va a explicar más adelante la ingeniera Claudia Barragán cuando entremos a la parte de la impermeabilización estructural. Esta diapositiva resume lo que es lo que nos enseñan a los ingenieros civiles en las universidades en cuanto a tanques y son las cargas estáticas, o sea, el líquido en reposo. Entonces, como les decía, hemos visto que muchos ingenieros solamente tienen en cuenta el líquido en reposo. Vemos aquí la presión hidrostática, la cual pues tiene una forma triangular, más grande la presión abajo que arriba. Vemos la carga viva, que es prácticamente el peso del líquido, y lo que es toda la estructura de concreto, cuál es su peso, se llama la carga muerta. Hay una carga viva también en la parte de cubierta, dependiendo si van a pasar vehículos o si va a haber aviones ahí o va a ser personas, un auditorio, etcétera, etcétera. Se llama la carga viva de cubierta. Y la otra es el empuje del terreno. En este caso, pues si es un empuje estático, pues tiene una forma triangular. Esta es lo que se llaman las cargas estáticas, pero lo importante de esto es que cuando aparecen los terremotos, entonces aparecen también 6 fuerzas dinámicas que son las que están ahí. Entonces, las que estoy mostrando en este momento. Y estas son las fuerzas muy importantes que hay que calcularlas para combinarlas con las anteriores. Entonces, aparece una fuerza que se llama impulsiva, que es el líquido empujando en la parte de abajo. Usualmente el líquido en la parte de abajo se mueve de manera rápida y genera una fuerza impulsiva a ambos lados de las paredes, digamos, del tanque. En la parte de arriba se forma una ola que se mueve de manera lenta, pero empuja muy duro, se llama la fuerza convectiva, que se reparte en un lado y en el otro. Aparece otra fuerza y es la de los muros. También es una fuerza de inercia que genera un empuje lateral y también está el líquido moviéndose en el sentido vertical, genera un empuje horizontal también. Y finalmente el empuje dinámico del terreno, o sea, ya es el terreno moviéndose por culpa del terremoto, entonces eso genera unas fuerzas de corte y unos momentos de volcamiento en la base de los muros, y esto es lo que se llaman las fuerzas dinámicas, que se calculan con este documento, el ACI 350.3. Vamos a explicar un poquitito aquí lo que es las fuerzas dinámicas de manera pues rápida, para que tengan pues una idea del alcance de este documento.
Bueno, las dos fuerzas muy importantes son la fuerza impulsiva, que es el líquido empujando en la parte de abajo, y otra, la fuerza convectiva, que es el líquido empujando en la parte de arriba. Entonces, usualmente es la mitad para un lado y la mitad para el otro. Estas ecuaciones las propuso el ingeniero norteamericano George Hausner en 1963 y todavía están vigentes en todo el mundo. Su teoría pues fue muy bien estudiada y estas ecuaciones, digamos, se utilizan para el diseño de las fuerzas dinámicas, lo que son la fuerza impulsiva y la fuerza convectiva. Básicamente, él decía que dependiendo, hay unos coeficientes sísmicos que varían dependiendo del sitio donde está el tanque, porque el riesgo sísmico en todas las ciudades pues es diferente. Este es el señor George W. Hausner, profesor de la Universidad de Michigan y del Instituto Tecnológico de California. A él le debemos lo que es el diseño de tanques en este momento de concreto reforzado, el cálculo de estas fuerzas a nivel mundial. Entonces, la fuerza impulsiva, les decía, es el líquido en la parte de abajo que se mueve de manera rápida conjuntamente con los muros del tanque. No voy a entrar pues a explicar la ecuación como está ahí, simplemente pues lo que es el concepto como tal. Y la parte de arriba se forma una ola y se llama la fuerza convectiva. Entonces, digamos que son dos fuerzas diferentes, muy importantes y hay que tenerlas en cuenta en el diseño de estructuras que van a contener líquidos. La otra fuerza es la fuerza de inercia de los muros. El peso de los muros genera una fuerza horizontal que empujan también de manera muy fuerte las paredes del tanque. Si el tanque tiene tapa, también aparece una fuerza de inercia de manera lateral de la cubierta que empuja sobre todo aquí en la parte de arriba de los muros, y hay que tenerla en cuenta también. Esta es otra fuerza importante. Y obviamente pues está la fuerza también del terreno moviéndose de manera dinámica, no de manera en reposo, sino dinámica, y normalmente estas fuerzas pueden ser el doble o 3 veces más grandes que la fuerza de empuje del terreno en reposo. Entonces aquí vemos todo lo que son las fuerzas dinámicas y normalmente se calculan los cortantes en la base y los momentos de vuelco, y con eso se hace el diseño de este tipo de estructuras. Obviamente hay que combinar esto con las fuerzas estáticas. Otro detalle muy importante y que también nos lo dio el ingeniero Hausner es que como en el momento del sismo se genera una ola en la parte superior del tanque y estos líquidos son peligrosos, no se pueden escapar, entonces hay que calcular una distancia libre, digamos, del líquido hacia la parte de arriba de la tapa, de manera que la ola que genera el terremoto no vaya a derramar el líquido y se vaya a escapar hacia el exterior. Eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar ahora de la calidad del concreto. Normalmente estas estructuras pues tienen que ser estancas, por lo tanto el concreto tiene que ser lo más impermeable posible. Entonces, nosotros en SICA pues tenemos lo que es el sistema, el diseño del concreto para estas estructuras, lo llamamos el sistema Watertight Concrete, estoy señalando acá, en donde se dan unos valores, digamos, de cemento, digamos, mínima cantidad de cemento que deben de tener, digamos, la mezcla o una relación agua-cemento también, la densidad de los agregados, y también se recomienda el uso de reductores de agua de alto poder, o sea, entre menos agua tenga, pues la mezcla pues va a ser menos porosa, pero también no se le puede reducir su manejabilidad, entonces, o sea, su fluidez, hay que utilizar aditivos superplastificantes. Yo aquí pues le tapé los nombres, la idea es que ustedes, los estudiantes que están en el premio, pues averigüen cuáles son el nombre de esos reductores. Y lo mismo, hay aditivos, por ejemplo, impermeabilizantes dentro de la mezcla. Entonces, este sería pues lo que tienen que averiguar y tener en cuenta lo que son las cantidades mínimas de cementante, relación agua-cemento, etcétera, etcétera. Y este sería una propuesta de SICA que va de la mano con lo que dice el ACI 350.
Entonces, les decía que estas mezclas pues tienen que ser muy fluidas para acomodarse entre tanta cantidad de acero que tienen estos tanques, porque al calcular con fuerzas dinámicas, entonces la cantidad de acero pues es muy grande. Y miren lo que estoy señalando ahí en el círculo rojo, lo que es un hormiguero o cangrejera, o sea, al lado de una cinta de PVC. Esto en una estructura, en un tanque, y esto lo que significa es un mal diseño de la mezcla. Es una mezcla que no tiene la fluidez suficiente, seguramente no utilizaron los aditivos superplastificantes, es una mezcla mal diseñada y quedó gran cantidad de hormiguero cangrejera. Esto obviamente genera escape de líquidos y esto no se puede permitir, por lo tanto se hace énfasis en la calidad que tiene que tener el concreto para las estructuras que van a contener líquidos. En estas fotos muestro la gran cantidad de acero que tienen estas estructuras, o sea, bien diseñadas, tienen gran cantidad de acero, normalmente acero de diámetros pequeños, o sea, media pulgada, 5/8 de pulgada, pero muy juntos. O sea, el acero, las barras van muy juntas para minimizar el riesgo de que se vaya a fisurar. O sea, no es lo mismo colocar diámetros de barras muy separados que colocar barras pequeñas muy juntas. Es mucho mejor esto porque si se va a formar una fisura le queda muy difícil su propagación dentro del concreto reforzado. Aquí vemos vemos otras estructuras de o sea, lo que es la cantidad de acero que tienen los muros y las losas, diámetros pequeños pero muy junto el acero de refuerzo. Esto indica pues un buen diseño de este tipo de estructuras. Miren la cantidad de acero, en este caso en esta losa, y ya están armando también las paredes de este tanque. Bueno, esta fue la primera parte, básicamente haciendo un resumen de lo que es el ACI 350 y vamos a entrar a la segunda parte que es el diseño de la impermeabilización estructural y lo va a hacer la ingeniera del Departamento Técnico de SICA Colombia, Claudia Barragán. Entonces los dejo con él. Muy buenas tardes a todos. Entonces, bueno, vamos a continuar con todo el tema del diseño de la impermeabilización estructural. Bueno, y es que en el diseño de la impermeabilización estructural está todo el tema del diseño de juntas y sus respectivos sellos. Entonces, pues es muy importante, ya que pues esta impermeabilización corresponde pues al diseño de las juntas en los muros y en las losas y cómo sellarlas. Y esto corresponde pues al ingeniero estructural. Entonces, pues como ya nos había comentado pues el ingeniero Jorge, pues existe pues la norma ACI y a partir de esta norma es que nos conlleva a la otra norma, la ACI 350.2R, donde hablamos pues de los tanques líquidos con los líquidos peligrosos. ¿Correcto? Entonces aquí, pues bueno, las juntas son indispensables para que no se nos escapen los líquidos de ningún tanque, para que no vayan a entrar ni líquidos al interior, ni que nos salga pues el líquido hacia el exterior. Entonces, pues en este caso, pues vamos a hablar primero de los tipos de juntas que encontramos. Entonces, en general hay tres tipos de juntas. Estos son las juntas de contracción, las juntas de construcción y las juntas de expansión. Entonces, pues acá tenemos pues una vista de los diferentes tipos de juntas. Entonces, donde encontramos las juntas de contracción. Estas pues juntas son juntas que no tienen movimiento. También tenemos las juntas de construcción. Estas juntas tampoco son pues, juntas que tengan movimiento, son las que también llamamos como las juntas frías. Y tenemos aparte las juntas de expansión, que estas son totalmente independientes, son estructuras totalmente independientes donde no tenemos ningún tipo de refuerzo, de aceros de refuerzo. Pero pues cada una de estas juntas tiene una manera de sellarse.
Entonces, en este caso, pues para las juntas de contracción y para las juntas de construcción, tenemos que pues basarnos en que son juntas que no tienen movimiento y por esta razón vamos a usar al interior cintas de PVC. En este caso son cintas que son planas, que no tengan un bulbo, pues por lo que no tienen movimiento. Igualmente, después de que se genera esta junta, como estas son juntas, son inducidas, una vez se realizan los cortes, estos cortes deben sellarse inmediatamente, se debe poner un fondo de junta y sobre este un sello flexible. Es muy importante tener en cuenta que los sellos flexibles deben ser sellos que nos garanticen una resistencia al ataque químico al que va a estar expuesto. Hay muchos sellos en el mercado y pues es importante conocer cuáles son esas características para que pues nos vaya a dar la durabilidad esperada. Igualmente pues para las juntas de expansión, como estas juntas son juntas que van a tener bastante movimiento, pues se recomienda usar cintas de PVC. Estas tienen un bulbo en la mitad, que son las que nos van a proveer este movimiento. Igualmente todos tienen que ir con un fondo de junta y con un sello. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a iniciar con las juntas de contracción. Entonces, la junta de contracción es un plano de debilidad en el muro creado intencionalmente mediante la reducción de la sección o del acero de refuerzo o de ambos. Las juntas de contracción ubican las fisuras en lugares seleccionados por motivos de apariencia estética, impermeabilidad o por la integridad de la estructura. Entonces son estas juntas las que nosotros vamos a inducir para decirle al concreto por dónde debe fisurarse y para que no inicie una fisuración aleatoria, que además nos va a pues atacar y a pasar el agua. Entonces, esta es la junta y el tratamiento que se le debe dar es el siguiente. La cinta va embebida en el concreto, es una cinta de PVC sin bulbo. Luego de esto se debe inducir la junta, se hace un corte. El corte puede ser de 5 centímetros y también eso va a depender de los espesores del muro, que debe ser de 0.2 por el espesor del muro. Y el fondo de junta también es algo muy importante porque con este fondo de junta nosotros vamos a garantizar el factor de forma del sello. Y con este factor de forma es pues lo que nos va a dar un sello funcional. No es simplemente tampoco llenarlo sin el sello, sin el fondo de junta, porque pues ahí también se nos puede aumentar el consumo. Bueno, entonces, la separación de estas juntas de construcción en los muros está según la norma, la ACI 224.30, donde nos indica que para evitar todo este fisuramiento que tienen los muros, para evitar que se nos fisure por donde no queremos, y mantener unas fisuras controladas, los espesores o el distanciamiento debe ser de 2 veces la altura del muro. Es decir, que si tenemos 3 metros de altura, las juntas se deberán inducir 6 metros, cada 6 metros, ¿correcto? 2 veces la altura. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a los muros. Ahora, en cuanto a las losas de concreto, también pues nos guiamos mucho por la norma y aquí pues nos refieren mucho que la configuración sean áreas rectangulares o cuadradas y que esta relación entre el largo y el ancho, cuando se dividen estas dos longitudes, la relación nos dé entre 1.25 y 1.5. También este distanciamiento va a depender mucho de los espesores de la losa, que este distanciamiento está entre 24 veces el espesor hasta 36 veces el espesor. Y como ya lo habíamos
comentaba anteriormente, estas juntas de construcción pues deben ir, como son juntas que no tienen movimiento, con unas cintas de PVC planas de las que no tienen bulbo. Listo, continuamos con el segundo tipo de junta. Estas son las juntas de expansión. Estas juntas de expansión, como ustedes ven acá, son juntas que pues van en toda la altura del muro y en el ancho de la losa y separan dos secciones adyacentes de concreto y que permiten su libre movimiento. Entonces, como se ven acá, son dos estructuras totalmente diferentes, independientes. ¿Cómo se sellan? Entonces, con cintas de PVC, y en este caso son las que deben tener el bulbo en el centro, igual el fondo de la junta y el sello flexible. Listo, para la separación de estas juntas, esto también está dado en la norma y va a depender mucho de la expansión, del coeficiente de expansión térmica del concreto, multiplicado por las longitudes del muro y por una variación de temperatura. Más o menos esto está entre los 2 y los 2.5 centímetros, que es la del distanciamiento. Y bueno, y esto se recomienda mucho cuando tenemos unas estructuras que son muy grandes, entre los 60 y los 100 metros. Ahí es cuando se recomiendan estas juntas de expansión. Acá podemos ver un detalle de cómo va la cinta embebida en la parte de los muros. Igualmente va con el fondo y con el sello en poliuretano. Sin embargo, también tenemos otros sistemas para impermeabilizar. Esto es ya la junta, con unas cintas que son de poliolefina flexible. Y ese es el detalle en la losa. Igualmente, acá podemos ver la cinta embebida con el bulbo, el fondo de junta y el sello. O también podemos encontrar acá la cinta impermeable de poliolefina flexible. Estas van adheridas con adhesivos epóxicos. Listo. Por último tenemos las juntas de construcción. Estas juntas de construcción también son juntas que se forman por la interrupción del concreto, de la colocación del concreto. Entonces pueden ser verticales u horizontales y estas juntas se establecen siempre antes de la construcción. Y ojalá que se planeen para coincidir con juntas de expansión o contracción. Si no van a coincidir, entonces se deben tratar como si fueran juntas de contracción. ¿Cómo se tratan? Como pues lo habíamos dicho anteriormente, son juntas frías, que también llamamos juntas frías, y son juntas que no tienen movimiento. Es decir, que son cintas de PVC que sean planas, que no tengan bulbo. Aquí también vemos un detalle de cómo irían las juntas. Entonces van embebidas y encima ya se pone el resto del concreto. Hay otras alternativas para hacer esta impermeabilización de las juntas de construcción, de las juntas frías, y con sellos expandibles hidrofílicos. Ellos en contacto con agua se expanden y sellan. Acá encontramos algunas imágenes donde podemos encontrar cómo está ubicada la cinta. Que pueden ver, una parte está embebida y la otra parte queda libre para cuando hagan el vaciado de la otra parte del concreto. Aquí vemos más instalaciones de cintas. Aquí podemos ver también cómo está tanto en el muro como en la parte de la losa muro. Y acá también vemos otro ejemplo. Aquí también, esta es una junta de construcción, una junta fría, entonces acá también se puede observar la cinta PVC como queda pues apenas para el resto de concreto que se vaya a fundir. Esto es bien importante porque pues también debemos garantizar que las cintas queden muy bien ubicadas. Entonces es importante saber primero cómo escoger las cintas y cómo ubicarlas. Muchas veces encontramos errores en la colocación de las cintas, por ejemplo, que no están centradas en el muro o que se alcanzan a ver en las partes externas. Entonces es importante que en la instalación de las cintas se tenga cuidado, que no vaya a haber este tipo de uniones
o de traslapos, que acá se alcanzan a ver doble cinta. Estas cintas deben ir soldadas, termofundidas, a una temperatura pues adecuada para el PVC. Las cintas de PVC, pues cuando un tanque no está diseñado con juntas, pues el agua va a penetrar por todas las juntas que tengan, tanto interna como externamente. Y ya aquí en el proceso de funcionamiento, estas cintas tienen como unas venas que van a conducir el agua, y eso es el principio del laberinto. Entonces, el agua no va a seguir derecho hacia los otros lados del concreto, sino que ella va a tender a irse por otros caminos. Y también es importante que todo esté muy bien unido para generar un circuito cerrado y que el agua no vaya a traspasar la junta por ningún lado. ¿Cómo seleccionamos la junta? Bueno, primero hay que identificar en dónde se va a ubicar la cinta. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar la cinta? Si va a ser externa a la estructura, o sea, contraterreno, hay un tipo de cintas, una parte son planas y las otras tienen pues las venitas que hablábamos. O si va a ser al interior de la estructura, en este caso debemos ver si es una junta con movimiento o sin movimiento. Entonces, sin movimiento ya hemos dicho que eran juntas de construcción y de contracción que no tienen bulbo en la mitad, y hay de diferentes tipos de ancho, de 10 centímetros o de 15. Esto va a depender mucho de la cabeza de presión. Entonces, si tiene una cabeza de presión menor a 7 metros, se usan de 10 centímetros, y si está entre 7 y 15 metros de cabeza de presión, de 15 centímetros. Igualmente, estas deben ir en la mitad de las losas o del muro, pues para evitar todos esos problemas que les mostré anteriormente. Y si son juntas con movimiento, igualmente estas son las que deben ir con el bulbo. Aquí también depende pues la cabeza de presión en cuanto a los anchos también, y cada una tendrá un movimiento máximo pues de la junta. Entonces, eso también está aquí en la tablita. Esto lo pueden encontrar también en la página web, por si tienen alguna inquietud. Estas son unas planchas para soldar las cintas de PVC. Estas planchas traen un termómetro donde indican la temperatura correcta pues para poder soldar una cinta va entre los 350 y 400 grados, y esto garantiza que quede pues totalmente impermeable la junta. Estas son uniones que están mal hechas, que las hacen con soplete o con machetes en obra, y pues no garantizan la unión total en toda el área. ¿Cómo se ponen o cómo se dejan ahí quieticas para que el concreto no las dañe? Hay unos ganchos que hay que tener cuidado que estos ganchos no atraviesen la cinta y se fijan por medio de unos alambres a la estructura metálica. Es importante que esto quede muy bien instalado, puesto que ya por el peso del vaciado del concreto las pueden doblar, y ahí es cuando empiezan a tener problemas. Otros productos que complementan la cinta son los sellos expandibles hidrofílicos. Los que se expanden al contacto con el agua van también embebidos en el concreto y solo se usan para juntas frías. Y tenemos las cintas impermeables de poliolefina flexible, que son unas cintas de un material especial que se adhieren con adhesivos epóxicos, también ya sea para la parte exterior o para la parte interior. Sirven para juntas con movimiento o sin movimiento. Aquí hay un detalle también de los sellos expandibles. También tenemos una guía para la correcta instalación de las cintas de PVC, también la pueden encontrar en la página web, ahí dicen todo lo que se requiere saber. Y también encontramos videos, en YouTube hay varios videos donde hablan acerca del funcionamiento de las cintas. Y bueno, esta es la parte de impermeabilización de juntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los tanques existentes? Bueno, aquí en esta parte tenemos que revisar, pues es un tema de rehabilitación de tanques. Entonces, como lo comentaba anteriormente, pues el ingeniero Jorge,
pues hay veces es más económico rehabilitar, es mucho más económico rehabilitar que volver a construir. Entonces, esos son algunos ejemplos de tanques que se han reforzado con platinas de fibra de carbono para mejorar el desempeño del tanque. También las rehabilitaciones se hacen a partir de inhibidores de corrosión, morteros de reparación y algunos recubrimientos protectores epóxicos. Eso también es un tema en las columnas de crecimiento. Aquí también se usaron tejidos de fibra de carbono para mejorar pues el comportamiento durante los sismos. Entonces, pues hay muchas maneras también de rehabilitarlo. Por ejemplo, aquí en esta planta de tratamiento de agua se hizo toda la rehabilitación de la estructura mediante inhibidores de corrosión, morteros de reparación, morteros de nivelación de bajos espesores, recubrimientos protectores epóxicos, resinas de poliuretano expandibles para inyección de fisuras que contengan pues, humedad. Bueno, pues ya entrando al tema de las conclusiones, pues como conclusión encontramos que tenemos pues nuestra norma técnica pues de diseño sísmico, que esta es la norma que nos va a remitir a la CEDI 350, que a su vez nos va a remitir a todas las otras normas que ya son para el diseño de tanques que van a contener líquidos peligrosos, pero que también vamos a tener estas otras dos que son las 224, que es el diseño de juntas, y el tema de los sellos de juntas. Entonces, hay muchísimos documentos y se requieren de verdad muchos documentos para este diseño de tanques. También tenemos pues la guía de instalación de las cintas de PVC. Pues el diseño estructural también, yo creo que es la base primordial de un buen funcionamiento y de una buena impermeabilidad de las petales. Entonces, el diseño de las secciones de acero de refuerzo, la impermeabilización. También como conclusión vemos que los tanques existentes se pueden rehabilitar y reforzar para que sigan en uso. También tenemos un documento de SICA sobre todo el tema de consideraciones de diseño, que también lo pueden encontrar en la página web. Y bueno, y que este no sea nuestro mejor diseño de tanque. Entonces, bueno, vamos a dar paso pues a las preguntas. Y pues muchísimas gracias. Bueno, encontramos 3 preguntas. La primera, ¿cuál de los tipos de tanque nos recomienda o es mejor? ¿Cuál de los tipos de tanque nos recomienda o es mejor? Bueno, de los tipos de tanques que mostramos, que eran los superficiales, los enterrados o los semienterrados, pues es que eso depende de lo que se quiere. Si no se quiere modificar el ambiente, o sea, que el tanque no se vea, entonces hay que hacer un tanque enterrado, o también si la capacidad portante del terreno en la superficie no es buena, hay que profundizar y buscar un terreno estable, entonces ahí hay que entrar a tener un tanque enterrado. Eso pues básicamente lo define lo que es la capacidad portante del terreno, o también digamos razones estéticos, si quieren que el tanque se vea o que el tanque digamos no se vea, que quede pues metido dentro del terreno. También si se quiere conservar más la temperatura del líquido, pues serían tanques enterrados. Entonces esto hay que tener en cuenta. Bueno, la otra pregunta es, ¿recomienda algún software de análisis de diseño para las cargas de tanques? Desafortunadamente, no hay un software, no conocemos un software comercial para el cálculo de las fuerzas dinámicas. Eso se hace con hojas en Excel. Usualmente pues se programa las ecuaciones de Hausner de manera que uno pueda calcular con las ecuaciones de fuerzas convectivas, impulsivas, entonces, pero se hace de manera más bien, digamos, sencilla con hojas en Excel. Una vez ya tengamos las cargas dinámicas, ya podemos utilizar programas especializados tipo SAP 2000 para ya calcular lo que es la cantidad de acero de refuerzo de la estructura. Bueno, la otra pregunta, hay un cliente que por alto uso de aditivos tiene problemas de segregación en las juntas de construcción donde se instalan las bandas de PVC.
y se están reparando con Sicamonoto 412. ¿Qué pasaría si son profundas? Bueno, digamos que cuando aparecen hormigueros o cangrejeras en estas estructuras es porque hay un mal diseño de la mezcla o porque no utilizaban aditivos superplastificantes. Hay que retirar con cincel, demoler todo lo que esté, digamos, el concreto en mal estado, lo que es la cangrejera como tal, y si son muy profundas ya lo que hay que reparar, entonces ya no se utilizan morteros de reparación, sino que ya entramos a utilizar grouts fluidos o concretos listos, que tienen mucho mejor precio que un mortero de reparación. Entonces siempre hay que averiguar cuál es la profundidad de lo que se va a reparar para decidir si es un mortero de reparación o si se pasa, digamos, a otros productos que se utilizan en cangrejeras más grandes. ¿Más preguntas? Esa es para Claudia. ¿Cuál es la durabilidad de las cintas y sellos usados en la impermeabilización para los aplicados principales del concurso SICA? ¿Cada cuánto se deben realizar mantenimientos adicionales? Pues bueno, realmente en cuanto al tema de las cintas, pues las cintas deben estar muy bien ubicadas porque pues son productos que van a durar para toda la vida útil del sistema, a no ser ya pues que vaya a haber algún tema que se rompió el tanque o alguna cosa así por ahí por la junta, pero pues por lo general son diseñadas para los 20 años. Y no se, pues como están embebidos, no hay ningún tipo de mantenimiento que se deba hacer. En cuanto a la geometría del tanque, el análisis para el diseño cambia mucho si son para tanques circulares y rectangulares. Sí, hay ecuaciones, si el tanque es rectangular, hay unas ecuaciones, y si es circular, son otras. Veamos que no difiere mucho. Básicamente, en los tanques rectangulares se utilizan las longitudes de los lados, y en el caso de tanques circulares, en las ecuaciones se reemplaza por el diámetro que tenga pero digamos que sí son diferentes las fuerzas, y hay que hacer consideraciones de diseño diferentes. ¿Cómo es la estructura en base a las juntas que se deben entregar en los entregados? ¿Cómo es la estructura en base a las juntas que se... o sea, ¿cómo es lo que ellos deben presentar? Lo que deben presentar en cuanto al tema de juntas. Entonces tú sabes. Pues lo que deben, yo miro. ¿Cómo la estructura en la base? El definir juntas tipo en las mismas establecidas. Entonces, y presentar. Existen unos tipos de juntas con movimientos y movimientos. Sí, deben revisar qué tipo de juntas van a diseñar en cada uno de los tanques, si es en el tanque biológico o en los tanques digestores. Entonces, ¿cuál tipo de junta van a utilizar? ¿Qué tipos de junta van a ver? Y a partir de ese tipo de junta, definir cuál va a ser el sistema de impermeabilización para la junta. Si van a ser con cintas PVC o si van a ser con las otras cintas de poliolefina flexible que son adheridas con el adhesivo epóxico, o si van a usar los sellos hidrofílicos. Entonces ya eso dependerá pues como del diseño de juntas que ustedes vayan a determinar. ¿En función de qué se determina la coeficiente de presión? Entonces habíamos visto en una diapositiva que eso depende de la cabeza de presión que vaya a manejar la estructura. Entonces, yo había mostrado ahí unas diapositivas. Ahí dice cómo se selecciona la junta. Entonces, si la junta va a tener movimiento o si no va a tener movimiento. A partir de ahí se mira si tiene bulbo o si no tiene bulbo. Entonces, como no tienen movimiento, son las que no tienen movimiento, no tienen bulbo. Y los anchos van a depender de la cabeza de presión que se maneje en el interior de la estructura. Si son menores a los 7 metros, son anchos de 10 centímetros. Y si son entre 7 y 15 metros de cabeza de presión, el ancho es de 15 centímetros. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias a todos por su participación.
Los esperamos para la próxima webinar que tendremos el próximo martes. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos, muy buenas preguntas, muy amables. Adiós. Chao, que estén bien. Chao.